Bueno, gracias damos a Dios por su presencia y por su bendición en nosotros. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Amén. Y porque tenemos buena salud. Recuérdense, mis hermanos, usar todo el tiempo la mascarilla porque es necesario, aunque nos dé mucho trabajo. Me da mucho gozo saludar a Martica. Saliste de tu encierro después de estos 7 meses de cárcel que tuviste. Amén, qué bueno, gloria a Dios. Tengo un par de anuncios, mis hermanos, que son importantes. Miren, primero, estamos ya en el proceso de las cajitas de los niños de Billy Graham, los niños de la Navidad. Vean a la hermana Raquel para que lleve su cajita y podamos hacer un regalo hermoso a los niños. Ella le va a decir lo que tiene que tener la cajita. Si no sabe usted, porque ya muchos ya sabemos qué se le pone a la cajita. El otro anuncio es el viaje al África, a los campos de refugiados de África. Ve al hermano José Alberto y él le va a explicar también lo que estamos llevando. No se lleva cualquier tipo de ropa, se lleva una ropa específica y son cosas muy específicas. Pregúntele a él, por ejemplo, en vestido, yo aprendí que los vestidos que usted usa aquí no los usan ellas. Ellas usan unos tipos de vestidos que son de saya, de ancha, de la parte de abajo ancha, debajo de las rodillas. No usan pantalones de mujer, no usan, ese es el vestido que ellas usan. De telas que sean suaves, fáciles de lavar y de que se sequen rápido. Los niños, los zapatos que usan son zapaticos Croc y cosas así. O sea que yo espero que usted pueda, mi amado hermano, ayudar en eso, please. Vamos a leer en la palabra. Bueno, hoy cumple años nuestro hermano Pedro Pérez, él vino al segundo culto, pero el día 22 cumple Maida Cruz. ¿Para qué lo dices? No voy a decir cuántos cumple Maida, pero bueno, 50 años, lo dijo ella. Esa es una fecha, ese es un número lindo. Felicidades, hermana. Ese es un número precioso. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1. Estamos teniendo problemas con la internet y no está saliendo bien. Los hermanos que me están viendo por la internet me disculpan, pero bueno, así es la técnica. A veces está bien y a veces está mal. Vamos a ver Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, estamos aquí delante de ti para que tú nos ayudes a que el resultado de nuestra adoración en el día de hoy te sea agradable y que sea un culto racional, un culto lógico. Por favor, Señor, ayúdanos en este propósito. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, cuando Pablo escribe, tiene una característica interesante en todas sus cartas. Los primeros capítulos son dedicados a la doctrina. Después, cuando pasan esos primeros capítulos, empieza a hablar de la praxis, de la aplicación de la doctrina. Esa es una característica de la literatura paulina. Este libro de Romanos no es diferente. Los primeros 11 capítulos son de doctrina. A partir del 12 empieza la práctica. Y observa ahí en tu Biblia, tenlo abierto por favor, porque vamos a estar ahí casi todo el tiempo. Dice el versículo 1, así que, ¿qué quiere decir esa frase de transición? Así que
O sea, él lo que está diciendo es, considerando la doctrina que yo he dicho anteriormente, y que Pablo las expresa, miren, la carta a los romanos es preciosa, pero tiene cosas que nadie la entiende, se los digo. Yo no las entiendo, así que hay cosas que yo no entiendo. No es que no las entienda yo, no las ha entendido nadie. Lo dice Pedro inclusive, acuérdense. Pedro dice, el apóstol, el hermano Pablo dice cosas que los indoctos tergiversan. Bueno, hay cosas en los primeros 11 capítulos de Romanos que son complicadas. Pero en el 12 él dice, así que empieza a aplicar lo que él ha dicho anteriormente. Bien. Comienza la exposición diciendo, así que hermanos. La palabra hermanos, ¿qué cosa es? O sea, yo tengo una hermana carnal, es mi hermana. Y siempre va a ser mi hermana hasta que me muera. Y uno no escoge los hermanos carnales, esos son los que te dieron. Y salieron y ahí, esa es tu familia. Ahora, en el caso que aparece aquí de hermanos, es una palabra interesante, porque es el término adelfos. Había una hermana aquí en la iglesia que se llamaba, ¿se acuerdan? Odelfa. Es más o menos esa raíz. Quiere decir, adelfos quiere decir hermano. Pero en el caso nuestro, como no somos hermanos de padre y madre, somos hermanos, ¿por qué? Porque tenemos a un Padre y tenemos a Jesucristo su Hijo y somos coherederos con Cristo. O sea, la hermandad nuestra no es en sangre sino en espíritu. El término, el concepto sería es una comunidad basada en una identidad de origen. El origen nuestro es que somos hijos de Dios, todos. Y entonces eso nos hace hermanos. Entonces Pablo dice, así que hermanos, ¿cómo sigue después? Os ruego. La palabra ruego no se parece en nada a las cosas que dice Pablo a veces. A veces Pablo da cosas por, qué sé yo, le dice a Timoteo, mira que te mando. Le dice a Timoteo, espabilate. Ponte las pilas, aviva el fuego que hay en ti por medio de la imposición de manos. O sea, se lo dice allí de una manera suave, se lo dice de una manera firme, dinámica. Entonces, amado mío, esa no es la forma que ahora dice Pablo aquí. Dice, os ruego. Entonces, la base de... ¿Por qué le dice os ruego? Porque la adoración, que es el tema que él va a empezar, después de ver la doctrina, el tema que él va a tratar es la adoración. Después de ver esa doctrina, él les ruega porque la adoración no es obligatoria. ¿Entiende? Nosotros no podemos adorar a Dios obligados, excepto que usted sea un niño o un joven que esté bajo su autoridad. No, si está bajo su autoridad un hijo, es obligatorio, porque no es cuestión de, si usted quiere ser independiente, sea independiente. Como ese cuento que hay, esa historia que no sé, debe ser verídica, de un día un joven que le dijo a su mamá, mira, a partir ya yo cumplí mis 18 años, y a partir de ahora que yo tengo 18 años, ya yo soy libre. Y la madre le dijo, está bien, tú eres libre, mira, ahora te vas a cocinar, te vas a lavar, vas a pagar renta, porque aquí no vas a vivir de gratis, vas a pagar renta, vas a pagar la luz, vas a pagar el agua. Dice, no, déjame así entonces mejor. Déjame que no quiero ser libre. ¿Entiendes? No quiero ser libre. Si usted está bajo la autoridad, está en su casa, mientras esté allí, está bajo sus reglas. Si no le convienen las reglas, bueno, pues la ciudad está llena de apartamentos. Eso sí, así de sencillo. Entonces, amado mío, la adoración, volviendo a la base, la adoración nuestra tiene que ser ¿cómo? Voluntaria. Por eso Pablo le dice a ellos, os ruego, no les manda, sino les ruega. Ahora, es algo interesante.
Todo lo que somos nosotros parte de una adoración a Dios. Mire, todo lo que somos. Cuando nosotros nos convertimos y dimos testimonio de recibir a Cristo en el corazón, fue en un tiempo de adoración. Eso es imposible. Usted no puede recibir a Cristo a menos que usted le diga al Señor, Señor, yo soy, en fin, yo creo en ti. Tiene que decírselo. Si no, no hay. Y eso es un acto de adoración. Es un tipo de adoración. Es imposible que nosotros le digamos al Señor, es imposible que nos dirijamos a Él a menos que sea por medio de la adoración. Y después voy a ver adoraciones muy variadas que no fueron colectivas, fueron personales, pero que fueron hechos de adoración muy interesantes en la Biblia. Ahora, el verdadero servicio y vivir cristiano, fíjate, el verdadero servicio y vivir cristiano empieza con la dedicación personal al Señor en adoración. El verdadero servicio y vivir cristiano empieza con la dedicación personal al Señor en adoración. Lo otro no es nada. Lo otro tal vez es, bueno, ok, yo conozco algo de Dios o leo la Biblia, pero no es un servicio de adoración. Mira, hay un montón de ejemplos en la Biblia, montón. Yo te pongo muchos ahí en el boletín, en la parte de atrás de la portada, hay una lista tremenda de personas que se encontraron con Dios en la adoración, de personajes de la Biblia. El primero que está allí es, ¿cuál? Adán y Eva. Adán, Eva, Caín y Abel. Pero me enfoco mejor en Caín y Abel. ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Te acuerdas? Lo que pasó con Caín es que Caín trajo, dice el versículo Génesis 4:3, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y escucha cómo fue la ofrenda de su hermano. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Caín trajo, ¿qué cosa? El primer boniato que encontró. Vamos a ofrecer a Dios, saca un boniato ahí, cualquiera, una papa, un aguacate cualquiera, lo vamos a ofrecer a Dios. Y Abel trajo de lo mejor, de lo más engordado. Era su ofrenda, era especial y Dios la vio con agrado. La bendición estuvo en la calidad de la ofrenda, no vamos a decir en el tipo de ofrenda. Noé con su familia cuando salió del arca ofreció sacrificio a Dios. Abraham con su familia y toda su casa, donde quiera que estaban, tengo aquí en mis notas 5 ocasiones en las cuales Abraham hizo un altar, fabricó un altar para Dios y era un adorador de primera. Isaac, su hijo, siguió también el mismo ejemplo. Su nieto Jacob en Betel, cuando iba huyendo rumbo a Padán Aram de su hermano que lo quería matar, dice que en Betel tuvo un encuentro con Dios y él le cambió el lugar a ese sitio, le puso Betel, que significa casa de Dios, casa el Elohim, le puso Betel, allí le cambió el nombre. No tenía nada. No tenía ni dónde recostar la cabeza, era una piedra el lugar donde recostó la cabeza, pero le puso Betel a aquel lugar. En la adoración Moisés fue llamado, ¿te acuerdas? Moisés fue llamado, era Dios y Moisés, pero allí en la zarza ardiendo, Moisés fue llamado. Sin embargo, sus sobrinos, Nadab y Abiú, que eran sacerdotes del Dios Altísimo, fueron eliminados ellos y su descendencia para ser sacerdotes en la casa de Dios porque ofrecieron una ofrenda chueca. Ellos estaban como sacerdotes, tenían que ofrecer el holocausto, agarraron cualquier fuego, dice que ofrecieron fuego extraño, agarraron cualquier palo encendido por ahí y borracho, porque estaban borrachos, Dios los elimina del ministerio por su actitud, falta de todo respeto hacia aquel acto maravilloso que era ofrecer el sacrificio en el tabernáculo.
Josué fue bendecido porque fue un hombre también que adoró a Dios y que tuvo encuentros muy especiales con Dios en adoración. Cuando el Señor le dice, mira Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Ve adelante. Y esos encuentros eran la bendición de Josué, amado hermano. También Gedeón, aquel hombre de la tribu de Manasés que estaba escondiendo el trigo en una cueva porque venían los madianitas y robaban el trigo y ellos estaban atemorizados. Dice que el Señor lo llamó y Gedeón con una yunta de bueyes hizo un holocausto y lo ofreció al Señor. Y Gedeón con 300 hombres derrotó a miles de contrarios. También Ana, en los tiempos de los jueces, Ana, mujer de Elcana, dice que Ana llegó al templo, al tabernáculo llorando y sufriendo porque ella quería tener un hijo. Y allí el Señor respondió su oración y en ese lugar el Señor le dio a nada más y nada menos que a Samuel, el gran Samuel en la Biblia. Ahora, sin embargo, tiempo después, Samuel ungió como rey a un hombre llamado Saúl. Y Saúl fue una desgracia como rey, fue una desgracia como padre de familia, fue una desgracia como adorador. Quiso hacer lo que Dios no le había mandado. Y en aquella adoración, después de la guerra contra los amalecitas, dice que pasó algo que no le agradó a Dios. Saúl ofreció lo que no tenía que ofrecer. ¿Y qué pasó? Allí perdió la bendición del Señor porque hizo en la adoración algo que era contrario, que él no podía realizar. Y Samuel le dice al rey Saúl, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, en un acto de adoración. O sea, él pierde el reinado en un acto de adoración. Dios bendice, mis hermanos, a Zacarías y a Ana en el Nuevo Testamento. A Elizabeth, Zacarías y Elizabeth. Elizabeth era estéril y no podía tener hijos, y Zacarías era el sacerdote, uno de los sacerdotes, y dice que cuando Zacarías estaba ofreciendo el incienso, se le apareció un ángel y le dice a Zacarías, Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas por Dios y vas a tener un hijo. Él iba a tener un hijo, y aquel hijo iba a ser nada más y nada menos que Juan. Juan, hermanos, no era un personaje cualquiera, iba a tener el más grande hombre, dijo Jesús, de los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque él fue producto de un acto de adoración. El Señor bendijo y escuchó las oraciones de Zacarías en el templo de Jerusalén. Hermanos, eso en la Biblia les pincelo nada más esas cosillas, pero hay muchos encuentros de adoración de personajes bíblicos que recibieron en eso toda su bendición. Y yo doy gracias a Dios porque estamos aquí. Estamos en la bendición maravillosa de Dios. Amén. Y venimos con un propósito en esta mañana, que es el propósito de adorar a Dios. Mira, lo primero que yo encuentro aquí, la primera idea que a mí me llama la atención, dice, así que ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Lo primero es la motivación. El verdadero adorador es motivado por las misericordias de Dios. ¿Qué significa eso? Mira, la misericordia de Dios es su amor, es su compasión hacia nosotros. O sea, yo adoro a Dios porque en su compasión Él ha sido fiel y bueno para conmigo. Échele la película de su vida para atrás, corran ya no el casete, pero corran el cassette para atrás, ahí, y mire su vida. Hermanos, Dios ha sido fiel con usted siempre.
en cosas grandes y pequeñas. A veces ustedes son cosas que son extraordinarias, por decirlo así. Yo ponía de ejemplo esta semana predicando que cuando nuestra hermana Grisel quería salir de Cuba, ella se metió en la embajada del Perú, en el edificio de la casa del embajador. Hermanos, la casa del embajador de Perú es más o menos este tamaño. Y allí en esa casa se metieron 10,000 personas. No sé, usted dice, y cada vez que yo iba allí después, yo decía, pero ¿cómo es posible que aquí se metieran 10,000 personas? Es imposible. Pues mire que se metieron allí. Y Grisel me cuenta que ella encontró un pedacito con su bebita, venía con una bebita, y se encontró un pedacito de piso y ahí se sentó con su bebita. Y ella me dijo, pastor, yo sentí que Dios estaba conmigo allí. Y todavía no lo conocía. Yo sentí que el Señor estaba conmigo. Y así ha sido esa experiencia con todos los creyentes. Es tu experiencia y es mi experiencia. Araceli me contaba una historia de su vida esta semana que, si se quiere, es curiosa y cómica, pero real, algo que no tiene mayor importancia. Dice que estaba ella con su esposo, estaban pescando, ella, el esposo y otra amiguita y el esposo, y ellos estaban pescando submarino, y estas dos muchachas, cuando Araceli y la otra, Araceli empezó con mareos y empezó a vomitar, y los mareos que producen los barcos, estar en un barco, pero es el que no ha tenido eso, no sabe lo que yo estoy diciendo, pero el que lo ha tenido sabe que es mucho el malestar que produce. Y Araceli le dice a la muchacha, la amiguita, ¿y qué puedo hacer por ti, Araceli? ¿Qué te puedo dar? Y Araceli le dijo, dame un pedacito de barra de guayaba, que eso me lo va a quitar. Pero Araceli, tú estás loca, estamos en medio del mar. ¿Tú te crees que yo puedo ir a Sedano a buscarte una barra de guayaba? Eso es imposible. Ay, eso sí es lo que yo siento, que me lo va a quitar. Pasa un barco por la orilla, decía Araceli, otro barco, y hay una persona en el barco y le dijo, muchacha, miren, para que coman una barra de guayaba. Pregúntale a Araceli, dice Araceli, ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios nuestro. Puede ser, fíjense, no era una cosa de vida o muerte. Nadie se muere por un mareo de mar. O sea, es muy molesto, pero no es de vida o muerte. Pero hermanos, esa manifestación, dice Araceli, de la misericordia de Dios fue grande para mí. Yo siempre la he recordado. Hay cosas que son grandes en su vida, cosas que son pequeñas, pero todas son motivadas por eso, por el amor del Señor hacia nosotros, aún sin conocerlo a veces, en tiempos que no lo conocíamos. Ahora, te pregunto, amado hermano, ¿cuál es la motivación que tienes? Dice Pablo, ruego pues por la misericordia de Dios. ¿Es la adoración nuestra es por su misericordia o es porque, qué sé yo, la costumbre o más o menos? No, hermanos, esa es la motivación. Yo vengo, ¿por qué? La misericordia del Señor, ¿cómo la demostró? Al morir en la cruz del Calvario. No es una demostración ahí de poca cosa. Él murió en la cruz por nosotros para llevar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para bendecirnos de una manera tremenda, como nos ha bendecido. Pero si no hubiera sido por su sacrificio y por su misericordia al morir en la cruz, nada hubiera sucedido. No lo tendríamos. Estaríamos todavía suspirando por matar un cordero para ver si el Señor perdonaba nuestros pecados. O sea, en primerísimo lugar, el verdadero adorador es motivado por la misericordia de Dios. En segundo lugar, el verdadero adorador tiene que presentarse. Fíjate qué interesante está esto. Dice, que presentéis. Que presentéis. Hermanos, si nosotros no nos presentamos, fíjate, la palabra presentéis es el término griego paristemi, que significa estar al lado, significa estar a la mano. Se traduce también en la Biblia con el verbo comparecer. Comparecer. Estemos allí al lado del Señor. Hermanos, mire, cada cual, yo no critico a nadie, no vean esto como una crítica, no lo vean como es algo mío, es algo personal, es algo tal vez que parte de mi formación, porque uno a veces es en la forma,
que nos han formado. Pero ¿por qué razón yo uso traje para predicar? ¿Por qué razón? Porque me estoy presentando delante de Dios. Lo veo así, es para presentarme delante de Dios. Hay predicadores que predican en jean y que tienen una camiseta, una playera, otros se ponen, qué sé yo, un par de tenis, unas bermudas, lo que quieran ponerse, cada cual lo hace como él estime y él va a dar cuenta a Dios. Ahora yo digo mi parte, ¿por qué razón? Porque si a mí el presidente me invitara mañana y dijera yo quiero invitar a fulano de tal a la Casa Blanca para conversar un rato con él. Para conversar, fíjese, si el presidente Trump me llamara a la Casa Blanca para conversar conmigo, está bien, te llevo a la Casa Blanca para conversar conmigo. Yo le respondería a Trump, no, ¿qué día tú quieres? No, me parece que el lunes es un buen día. El lunes yo no puedo ir. No puedo ir el lunes. Y el martes, dice, no, el martes tengo, y el miércoles, no, el miércoles es el día de culto aquí, así que yo no puedo estar saliendo de viaje. Y el jueves, no, el jueves, hermano, si el presidente te llama y te dice, oye, ven Armando Couse, que quiero conversar contigo, Armando Couse va a decir, ¿cuándo voy? Ya vienes. Right now, va. Cuando Armando Couse llegue allí a la Casa Blanca, Armando Couse no se va a presentar en chori y bermuda, en bermuda y chancleta. No, porque nadie hace eso. Nadie hace eso. De repente se va a comprar un trajecito, le va a decir a Elda que le haga una camisa nueva, y entonces va a ir lo más presentable que pueda. ¿Sabes eso? Así lo haríamos. Aquí en esta iglesia hubo un hermano que fue miembro por muchos años, después está en una iglesia americana, pero actualmente no vive por aquí, vive por Jacksonville. Pero ese joven era abogado, ganaba buen dinero en un bufete de abogados. Y el presidente Bush, el segundo Bush, lo invita a formar parte del gabinete. Y cuando lo invitó, bien, después yo en una fiesta, en una celebración, le pregunté, oye, ¿y cómo se gana? ¿Ahí se gana más dinero que en tu trabajo? Dice, ¿qué va, chico? El gobierno no paga nada. Y me dice, y digo, ¿y por qué tú fuiste? Dice, porque cuando el presidente lo llama a uno no le dice que no al presidente. Si te manda a buscar porque te necesita para un trabajo en el gabinete, usted no le dice que no al presidente. Entonces, eso a mí me llamó la atención. Yo dije, ¿por qué razón el Señor nos llama a nosotros? Y espera un tantico que yo voy a ir cuando pueda. Tengo algunos negocios que hacer. Hermanos, y es un hombre el que lo está llamando. Es una persona mortal, es una persona que va a estar temporalmente en ese lugar y después se va a ir para su casa. Si eso es así con los seres humanos, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros con Dios? ¿Entiende? O sea, ¿cómo no voy a presentarme delante de Dios? Porque adoración es presentarse. Adoración es presentarse delante de Dios. Y no es una presentación cualquiera. Usted no está aquí para, qué sé yo, estar un rato, darle gracias a Dios porque ya el coro empezó a cantar y que escuchar un poquito la plática del pastor y me voy para mi casa. Hermano, eso no es así. Tenemos que presentarnos y presentar ¿qué cosa? El soma. El soma. La palabra soma es cuerpo. En griego, cuerpo. Usted tiene que presentar el soma. Hermano, si usted no presenta el cuerpo, no tiene nada que dar. Usted no puede comprar a Dios con una ofrenda. Usted no puede comprar a Dios con un cantico que usted sabe que canta muy bonito y va a tener una voz muy preciosa. No, usted no compra a Dios con nada. Usted compra a Dios o completo o nada. ¿Escuchó bien? Usted tiene que presentarse, dice aquí, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Que presentéis vuestros cuerpos. Yo me presento delante de Dios con mi cuerpo. El cuerpo significa todo lo que soy. Todo lo que soy. Yo no le puedo decir, oh Señor, yo te doy mi espíritu, pero el cuerpo mío va por ahí. Va por otro lado. No, el cuerpo significa aquí toda la existencia nuestra.
Toda la existencia nuestra. Y es un cuerpo, una presentación que dice que tiene que ser ¿cómo? Viva. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Hermanos, la vida cristiana implica sacrificio. El sacrificio que se está refiriendo aquí no es que yo vaya a hacer una promesa. No son sacrificios de promesas, huecas, tontas, como aquel juez de Israel que prometió y dijo, Señor, si tú me das la batalla, yo gano la batalla, el primero que salga a recibirme en mi casa, ese es para ti. Él creía que iba a salir el perrito. Y salió la hija. Y entonces tuvo que hacer el sacrificio de la hija, que no se casó la muchacha, la metió a monja ahí de por vida. Eso es un sacrificio tonto. Es un sacrificio, una promesa vacía, hueca y tonta. El Señor quiere de nosotros que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Claro que hay un sacrificio en la vida cristiana. Claro que lo hay. Usted tiene que sacrificar el yo. Usted tiene que sacrificar lo que son sus gustos. Usted tiene que sacrificar lo que son sus deseos. Usted tiene que sacrificar lo que son sus puntos de vista a veces. Como me decía un joven hace poco, no, yo creo, pastor. Digo, mira, lo que tú crees y nada es la misma cosa, hermano. No, aquí no es lo que yo creo, es lo que cree el Señor. O somos cristianos o no somos cristianos. No es lo que yo creo, es lo que cree la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te está diciendo cómo tienes que hacer las cosas y tú dices, yo creo, mira, no es nada, lo que estás haciendo es nada, eso no tiene sentido. No es lo que yo pueda creer, es lo que el Señor me ordena que yo crea. Eso es un sacrificio. Es un sacrificio. No es sacrificio tonto de una promesa que tengo que ir a cumplir a un lugar de rodillas, o dar una cantidad de dinero, o hacer esto o hacer lo otro. Es un sacrificio. Y es un sacrificio que tiene que ser, como mi amado hermano, un sacrificio vivo. Vivo. El término vivo es un término que de donde viene la palabra, es de donde viene la palabra, el término zoológico. Esa palabra o su en inglés es en griego el término sao. Aquí sao viene el mismo origen, significa vida, algo que tiene vida, que significa estar vivo. Eso no es que yo me ofrezca y me muera, porque no es así el asunto. Es que yo me ofrezca al Señor sabiendo que voy a estar viviendo. Y ese vivir, como dijo el apóstol Pablo, es Cristo. Es Cristo. Si no se cumple ese propósito, ¿sabe qué, mi amado hermano? Estamos en problemas. Estamos en problemas. ¿Por qué razón? Porque no hay otra forma de hacerlo. ¿Entiéndelo? No hay otra forma de hacerlo. Ahora, sigue aclarando el apóstol Pablo, un sacrificio vivo. Tiene que ser santo. Santo. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Significa apartado, significa dedicado, significa que es lo que Dios desea. Porque Dios es santo. Esa es su característica. ¿Cómo voy a adorarlo a Él de otra manera? ¿Cómo yo voy a adorar al Señor de otra manera? Tal vez, repito, es que uno sea de otra época, de otra escuela. Yo lo acepto, es que es mi escuela, pero yo creo que es correcta. Me decía un hermano pastor, amigo mío, que aprecio mucho, que él fue, antes de conocer al Señor, él vivía en la ciudad de New York. En New York, el pastor Michael Rodríguez, y me decía Michael, mira, ¿cuál era mi vida allá en New York? Mi vida en New York era del mundo de consumo de drogas y de todo tipo de cosas, de discotecas y de cuanta cosa. Pero él conoce al Señor un día. Michael conoce al Señor un día allí en Nueva York. Y ese conocimiento de Dios, esa experiencia que él tiene de conversión, provoca que al otro día de él conocer, de convertirse, me dijo él,
Pasó un amigo y le ofreció drogas y le dijo, no, ya yo no agarro eso, ya yo no cojo eso. ¿Pero qué? ¿Qué te pasó? Dice, no, que ya yo no soy la misma persona. Decía Michael. Pasaron los años, él vino para acá, para Miami, es pastor aquí en una iglesia en Miami, ahí en la zona de Kendall. Y cuando Michael me dice, yo un día estuve en un culto en una iglesia, estoy diciendo lo que me dijo Michael, no es mi experiencia, es la experiencia de Michael. Me dice, cuando yo estuve en esa iglesia, el culto era la misma discoteca que yo estaba allá en New York. Dice, era la misma. Dice, me dio la sensación de que yo estaba en una discoteca. Y me sentí solo, digo, Michael, yo no puedo decir eso porque yo no he estado en esos lugares como tú estuviste. Pero ¿qué es lo que pasa? Sin ánimo, repito, de criticar, cada cual adora a Dios, ese es su problema y él va a tener que dar cuenta a Dios. Pero hermanos, el lugar donde nosotros y la forma en que nosotros adoramos a Dios tiene que ser algo donde la santidad prime. Tiene que ser algo donde el concepto de lo que somos prime, donde uno se pregunte, ¿el Espíritu Santo está aquí? ¿El Espíritu Santo está aquí? ¿Puede estar el Señor contento con esto? No es porque yo esté contento, el que tiene que estar contento, porque lo dice ahí que la adoración nuestra tiene que ser agradable. ¿Agradable a quién? ¿Soy yo el que tiene que estar contento? ¿Soy yo el que estoy ahí palmeando y sintiéndome en salsa? ¿Soy yo, mi amado hermano? No, está vivo, santo, agradable a Dios. El que tiene que estar agradable, o sea, para quien tiene que ser agradable es para el Señor, no es para mí. ¡Aleluya! Es agradable a Dios. El concepto agradable significa, como dice la versión moderna, acepto. Acepto a Dios. Es una palabra, el término eu, empieza siempre la palabra eu, cada vez que ustedes la vean en que yo mencione la palabra eu, significa bueno, excelente, algo que es bueno. Eu es bien, arestos es la segunda parte que significa agradable, bien agradable, porque no es que sea solamente agradable, es bien agradable a Dios. Entonces, ¿cómo es mi adoración? Es venir sencillamente aquí al templo y es cantar un par de himnos o escuchar un mensaje. Hermanos, esto no es así. Ahora, le voy a decir algo y con esto ya termino. La palabra culto, dice aquí, que es, ¿qué cosa? Vuestro culto. La palabra culto es, es la palabra latreia en griego, de donde viene, que viene de latreu, que significa servicio pagado. Escuche bien, lo usaban los albañiles. Un albañil se pasaba el día trabajando. Cuando terminaba el día se le pagaba y él decía, esto es un servicio pagado. Había que pagar por el servicio. O vamos a decir que usted manda a buscar un Uber y el Uber viene y se lo lleva, qué sé yo, a donde usted le diga o donde haya puesto en la aplicación. Eso es un servicio pagado. No es gratuito, es pagado. Lo están sirviendo porque lo están llevando al aeropuerto o donde usted le diga, pero es pagado. Tiene que ser pagado. Hermanos, la adoración nuestra, y a mí me gusta eso, aunque nosotros no vamos a Dios para que nos pague, hay recompensa. Entiéndalo, hay bendición. Hay bendición. En el nombre del Señor hay bendición. Porque bendición tuvo Jacob, bendición tuvo Moisés, bendición tuvo Gedeón, bendición tuvo Abel, bendición tuvo. Todos los personajes bíblicos en su adoración recibieron bendición. Porque ¿qué les va a dar Dios? ¿Les va a dar algo malo? No, le va a dar lo bueno, le va a dar la bendición. Entonces venimos a la casa de Dios, estamos adorando o estamos adorando en otra posición, en otro lugar, nos presentamos, ofrecemos nuestro cuerpo. Señor, yo me presento, el que viene aquí no soy yo, el que viene aquí está crucificado contigo, pero presento mi cuerpo, lo presento todo lo que soy, todos mis sueños, todos mis anhelos, yo los presento delante de ti. Yo, Señor, quiero que tú te agrades. Cuando el coro canta no es para que usted lo aplauda, es para que el que aplauda sea el Señor.
Ese es el que tiene que aplaudir cuando nosotros alabamos a Dios. Ay, pero qué bien lo hacemos, eso es falso. A quien queremos que nos alabe es el Señor. Y ahí hay bendición, entiéndalo. Hay bendición, hermano. Siempre hay bendición. En la década de 1980, nuestra familia pasó por momentos de mucha conflicto. Éramos jóvenes, pero estábamos enfrentados a conflictos muy serios familiares. Damaris es la única hija y la única nieta. Era la única hija y la única nieta. Ahí no había más nietas, ni había más hijas. Y entonces se enferma la abuela de Damaris con cáncer de pulmón. Y entonces, ¿quién va a atender a la viejita? Bueno, pues la viejita vino para mi casa, porque la mamá de Damaris se enfermó también. Entonces, simultáneamente estaban en mi casa la abuela de Damaris con un cáncer de pulmón, más la mamá de Damaris, una mujer joven con 51 años, con un efisema terminal, un efisema agudo terminal. Y entonces en aquella situación se muere la abuelita, y por eso les digo, fueron años después del año 1980 hasta el año 1986 y 87 inclusive, fueron años de mucho conflicto y de enfermedades en la familia. Hermanos, se enferma, la abuelita de Damaris muere y queda su mamá muy delicada de salud. Un día está la madre ya a punto de fallecer. Damaris se acerca a ella y se sienta así en la cama, porque ella la llamó y se sentó en la cama. Y le dijo, Damaris, pide lo que tú quieras que el Señor te lo va a dar, porque está aquí. Los ángeles del Señor están aquí. ¿Qué es lo que tú quieres? Y Damaris, por decir cualquier tontería, dijo algo que no tenía mucho sentido. Y ella le dijo, no, eso no tiene valor, eso no tiene sentido, no pidas eso, que eso es una tontería. Pide de verdad. Y entonces Damaris le dijo, bueno, yo no sé, me gustaría tener una hija. Me gustaría tener una hija. Y la mamá Candita le dijo, vamos a pedírselo al Señor porque Él está aquí. Y eso puedes darlo como hecho. Porque Él está aquí. Y oró al Señor, la mamá oró al Señor, Candita, y cuando terminó le dijo, el Señor lo ha concedido. Vas a salir embarazada y vas a tener una hija. Y nosotros llevábamos años buscando otro hijo y no había venido. Buscándolo y no había llegado. Vas a salir. Eso fue un encuentro de adoración, hermanos. Y al poquito tiempo murió la señora. Fue un encuentro de adoración. Cuando Damaris quedó embarazada, un tiempito después, le dijimos a ella, esa es la niña que el Señor había dicho que iba a venir. Esa es la niña. O sea, nunca lo dudamos y es nuestra hija. O sea, hermanos, eso es adoración. O sea, cuando usted adora genuinamente al Señor, el Señor responde, el Señor da, el Señor nos lo dice. Cuando no recibimos, porque a veces nosotros pedimos mal o no nos entregamos o no damos. Yo no estoy diciendo que esto es así para todos, en todos los aspectos de la vida. No me malinterprete, no estoy diciéndole a usted, no puede usted pedirle a Dios que va y Él va. No, eso, Dios tiene su tiempo y los tiempos de Dios no son los mismos que nosotros. Dios tiene su tiempo y a veces no son los mismos tiempos nuestros. Por eso yo le decía la semana pasada, yo oro al Señor, porque el Señor tiene promesas que Él las va a cumplir. ¿En qué tiempo? Cuando Él lo cumpla. No le voy a poner al Señor mi tiempo, Él es quien lo va a poner, pero lo voy a esperar porque sé que va a llegar. ¿Entiende? Lo voy a esperar porque sé que va a llegar. Entonces, ¿cuál es tu motivo de adoración en este día? Por eso es importante. ¿Cuál es tu motivo de adoración? ¿Por qué causa tú has venido al templo en este día? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la petición? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Fíjate, dice que esto será un culto racional. ¿Qué significa la palabra culto racional? Significa culto lógico. La palabra racional es logikos en griego, que significa lógico, se traduce al castellano como lógico. Es el culto lógico. O sea, lo lógico es que esto pase.
Lo lógico, si hacemos esto, es que haya un resultado. Es lo lógico. Amén. Entonces vamos a practicar esto. Vamos a decirle al Señor, Señor, please, ayúdame. Por favor, Señor, yo te necesito. Yo me presento como ofrenda. El problema muchas veces nosotros queremos que Dios responda a nuestra oración desde nuestra acera. Quiere que responda a nuestra adoración desde como le decía el joven, aquel me dijo aquel joven, por lo que yo siento. No es por lo que tú sientes, es por lo que es. Amado hermano, por lo que es. Abraham tenía 100 años. Abraham tenía 100 años, acuérdate. Abraham estaba muerto, dice la Biblia, estaba muerto, su cuerpo estaba muerto. Y el Señor a los 98 años le dijo, a los 98, no a los 100, 2 años antes le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, Abraham. Y Abraham lo tuvo. Pero lo tuvo 2 años ahí. Y ya estaba Abraham, miraba a Sara y decía, pero oye, nosotros somos puro pellejo. ¿Cómo es eso? Pero Abraham lo creyó. Abraham lo creyó. Hermanos, la adoración nuestra a Dios tiene resultados lógicos, que es su bendición. Es su bendición, yo lo siento, yo lo percibo, yo sé que es así. Ahora, no es la bendición tal vez como tú te lo imaginas, no es la bendición en la forma en que tú vas o piensas que es, no, es en la forma en que Dios lo determina. ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor eso así? ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor, Señor, tú conoces, yo me voy a presentar a ti, yo voy a buscar la santidad tuya? Yo voy, Señor, a presentarme vivo. Yo voy, Señor, a darte a ti lo mejor. Yo quiero que mi adoración sea agradable a ti. Y yo sé, Señor, lo sé, porque otras veces lo he experimentado, que voy a tener tu bendición. Y eso es un resultado. Eso es un resultado. Puedes estar completamente seguro, amado mío, en todo. En los jóvenes, en la búsqueda de su novia o de su esposa cuando vayan a casarse. Hermanos, esto es algo que está en el camino, o sea, es algo que es lógico que suceda. Si yo oro al Señor, si yo busco el rostro de Dios, si yo le digo a mi Dios que me dé una esposa que sea conforme a su propósito, Dios me la va a dar porque yo se lo estoy pidiendo, pero tengo que esperar en Él y tengo que presentarme yo. Tengo que presentarme yo. Y esto es muy interesante para ustedes, muchachos, y ya yo termino porque se me acabó la gasolina. Pero fíjense, muchachos, si yo le pido al Señor que me dé una muchacha para casarme, ¿cómo yo la voy a pedir? Yo le voy a pedir al Señor con lo mejor. Le voy a pedir lo mejor. Una muchacha que sea lo mejor. Pero tú tienes que ser alguien que estés a la altura de eso que Dios te va a dar. ¿Entiendes? Porque si no, esto no funciona. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a desgraciar a la muchacha. No la va a desgraciar. Una muchacha buena, tú no vas a hacer un paquete, tú lo que vas a hacer es un paquete para ella. Entonces, si tú dices, yo quiero que tú me des una buena muchacha, procura tú ser un buen muchacho. Porque esto funciona así. Entonces, vamos a ir al Señor en adoración. Vamos a pedirle a Él su bendición. Vamos a pedirle a Dios que Él, nos vamos a presentar delante de Él con lo mejor. ¿Qué cosa es? El soma tuyo, el cuerpo tuyo. Vamos a presentarnos así, con lo mejor al Señor. La semana que viene te voy a hablar del versículo 2. No te puedes, si tú te presentas a Dios de esta manera, no te puedes adaptar al mundo. No te puedes adaptar al mundo, no te puedes agarrar la figura del mundo, porque si agarras la figura del mundo, el mundo te lleva. Tienes que estar agarrado y tomar la figura de Jesús. Vamos a inclinar nuestras cabezas y ahí vamos a estar un ratito ahí orando hasta que el grupo musical nos anuncie un himno. Gloria a Dios, hermanos. Y ahora que el amor de Dios el Padre, la gracia infinita y redentora de Jesucristo el Hijo,
y el poder y la comunión del Santo Espíritu sean con todos y cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Amén.